Estamos a 18 de julio del año 2020 y en este día queremos pedir por todos nuestros hermanos y hermanas que tienen COVID-19. Queremos pedir por todos aquellos que están solos, por todos aquellos que están enfermos. Queremos pedir por todas las familias que están separadas, por todas las familias que están desunidas. Queremos pedir por todas las comunidades del mundo para que el Señor les dé unidad, les dé paz, les dé amor. Queremos pedir también por todos los que se encomiendan a nuestra oración a través de las redes sociales. Y queremos pedir también por todos los que siguen esta Eucaristía. Queremos pedir especialmente por los que tienen COVID-19, por sus familias. Quiero pedir especialmente por todos los que están padeciendo esta enfermedad de manera crítica, especialmente por Juan Linares, para que el Señor lo bendiga, lo proteja y lo guarde, y bendiga también a todos los que padecen esta terrible enfermedad. Los invito a que iniciemos esta Eucaristía cantando. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, nos llenas de estrellas, de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanas y hermanos, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo,
y por la intercesión de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Del libro del profeta Miqueas. Hay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque son gente poderosa. Codician los campos y los roban, codician las casas y las usurpan, violando todos los derechos arruinan al hombre y lo despojan de su herencia. Por eso dice el Señor: estoy planeando contra esta gente una serie de calamidades de las que no podrán escapar. Entonces ya no caminarán con altivez, porque será un tiempo de desgracias. Aquel día la gente se burlará de ellos y le cantarán un triste canto. Nos han despojado de todo y se han repartido nuestras tierras. Se han apoderado de nuestra herencia y no hay quien nos la devuelva. Por eso dice el Señor: cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente la tierra, no habrá parte para ellos. Palabra de Dios. Vamos a responder al Salmo 9. Señor, no te olvides de los pobres. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento de la angustia? La soberbia del malvado oprime al pobre, que se enreda en las intrigas que ha tramado. Señor, no te olvides de los pobres. El malvado presume de su ambición, y el avaro maldice al Señor. El malvado dice con insolencia que no hay Dios quien le pida cuentas. Señor, no te olvides de los pobres. Su boca está llena de engaños y fraudes. Su lengua esconde maldad y opresión. Se agazapa junto a la casa del inocente para matarlo a escondidas. Señor, no te olvides de los pobres. Pero tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Tú los miras y los tomas en tus manos. El pobre se encomienda a ti. Tú eres el socorro del huérfano. Señor, no te olvides de los pobres. Aleluya, 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 aleluya. Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea.
hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrá todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Quisiera meditar brevemente estas lecturas en torno a lo que nos propone hoy la liturgia. La primera lectura es del libro del profeta Miqueas. Miqueas le toca vivir un momento difícil, le toca vivir en una tierra que está como el límite con otros países. Y como es una tierra de paso, pues hay gente que se aprovecha de la gente pobre, quitando las tierras. Cuando hay una invasión, los soldados se reparten las tierras. Y la ambición de los ricos hace que se aprovechen de los pobres. Por eso Miqueas dice: hay de aquellos que planean la injusticia, que traman el mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque son gente poderosa. Vemos cómo esta gente que tiene poder se envuelve en sus sentimientos de avaricia, se envuelve en sus sentimientos de querer tener más, se envuelve en sus sentimientos de querer poseer aún lo que no les pertenece. Codician los campos y los roban, codician las casas y las usurpan, violando todos los derechos, arruinan al hombre y lo despojan de su herencia. Y es que la gente poderosa a veces quiere más poder. Y es que la gente ambiciosa, la ambición la corrompe. Sobre todo cuando ven que pueden corromper a jueces, que pueden corromper a gente de la misma comunidad, que pueden corromper a aquel que les favorezca en tomar lo que no es suyo. Por eso dice el Señor: estoy planeando contra esa gente una serie de calamidades, de las que no podrán escapar. Entonces ya no caminarán con altivez, porque será un tiempo de desgracias. Aquel día la gente se burlará de ellos y les cantará un triste canto. Nos han despojado de todo y se han repartido de nuestras tierras, se han apoderado de nuestra herencia y no hay quien nos lo devuelva. Podríamos decir que van a tener una sopa de su propio chocolate. Ellos que usurparon tierras van a quedar sin nada. Ellos que se apropiaron de lo que no era de ellos van a quedarse también sin nada que les pertenezca. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 9 nosotros vemos también a un salmista que ve esta injusticia, que ve esta clase de cosas que veía Miqueas, que ve ricos que se aprovechan, que ve a poderosos que pisotean a los humildes, que ve gente influyente que se aprovecha de los que no tienen influencia alguna. Y por eso clama a Dios y le dice: ¿por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento de la angustia? La soberbia del malvado oprime al pobre. Y hace una petición: que se enreden las intrigas que ha tramado, es decir, que aquello que intrigó contra el pobre, aquello que pensó contra el pobre, aquel mal que pensó hacerle a la persona desfavorecida, que lo reciba él. Porque el malvado piensa que tiene poder. El soberbio piensa que no hay Dios. El impío piensa que por sus propias fuerzas tiene lo que tiene. Por eso dice: el malvado presume de su ambición, el avaro maldice al Señor, el malvado dice con insolencia que no hay Dios que me pida cuentas. Y es que cuando uno tiene poder, se insolenta. Es decir, no le tiene miedo a nadie, ni a Dios. ¿Por qué? Porque cree que tiene dinero, porque cree que tiene poder, porque cree que tiene fuerza, porque cree que tiene influencia. Pero una vez que se le quita eso, es un mortal cualquiera. Su boca está llena de engaños y fraudes, su lengua esconde maldad y opresión, se agazapa junto a la casa del inocente para matarlo a escondidas. Pero tú, Señor, ves las penas y los trabajos, tú los miras y los tomas en tus manos. El pobre se encomienda a ti, tú eres el socorro del huérfano.
yo alguna vez cuando he platicado con ustedes acerca de las lecturas, les digo que Dios es el Goel. Y el Goel quiere decir el defensor. El Goel quiere decir como el abogado. El Goel es aquel que sale al quite de aquel que está sufriendo. El Señor es el defensor del pueblo. Y aquel que se enfrente con el pobre, con el humilde, con el que no tiene el poder, se va a enfrentar con el mismo Dios. Esto con el Salmo 9. Con el Evangelio de San Mateo, nosotros ayer leíamos como algunos fariseos criticaban a los discípulos de Jesús porque cortaban espigas en sábado para comerse los granos. Y entonces Jesús les había dicho que el Hijo del Hombre, que el hombre era dueño del sábado, ¿verdad? Porque el sábado se había puesto para que el hombre no fuera esclavizado, para que tuviera descanso, porque tenían que descansar todas las cosas, tenían que descansar sus animales, tenían que descansar sus esclavos, tenían que descansar ellos mismos, todos tenían que descansar, pero era hecho para el hombre. Y entonces el Hijo del Hombre es dueño del sábado, también decía Jesús el día de ayer. Y les decía también, si ustedes comprendieran que el sentido que tienen las palabras, misericordia quiero y no sacrificio. Y vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante que no se leyó, y dice que había un hombre que tenía la mano tullida y le pregunta en la sinagoga a los fariseos y a la gente que está ahí, ¿qué está permitido hacer el sábado, el bien o el mal? ¿Está permitido curar o no curar? Y entonces le dice, si uno de ustedes se le cae una oveja al pozo, aunque sea sábado, la saca. Por eso él necesitó curar a este hombre el sábado. Y le dice, tiene la mano, desciende y queda curado de su mano que estaba tullida. Y dice que los fariseos salen y pretenden eliminarlos. Y es entonces que nos presenta el Evangelio esta lectura que dice, en aquel tiempo los fariseos se conformaron contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él los curó. Y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta. ¿Por qué Jesús no quiere que se sepa lo que ha hecho? El profeta va a decir, miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Y de hecho, por las curaciones, por los signos que está haciendo, por los milagros que está realizando, se va haciendo esta justicia, va manifestando la justicia de Dios. Pero no va a acabar con todo. Por eso dice, no romperá la caña desquebrajada, ni apagará la mecha que uno mea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra. Algunos dicen que había una razón humana para que no supieran, o para que no quisiera que supieran que no se había curado. La razón humana era no entrar en discusión con los fariseos, ¿verdad? Porque pues muchos decían que ya había llegado el Mesías, entonces pues querían acabar con él, porque decían, este Mesías va en contra de la ley. Ellos pensaban de esa manera y no se daban cuenta que estaba a favor del hombre, no se daban cuenta que estaba haciendo las curaciones para el bien del prójimo. Y otra razón era una razón de que ellos no tenían que descubrir que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que no se prestara a malas interpretaciones, ¿verdad? Porque ya vemos incluso en la cruz, si eres el Hijo de Dios, bájate, ¿verdad? Jesús no es un milagrero, pero Jesús es alguien que realiza milagros en favor de los otros para el bien de ellos. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro del profeta Miqueas, qué importante y qué actual es esta lectura para este día, para esto que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cuánta gente que hay que tiene una avaricia tremenda y que es capaz de hacer lo que sea para generar dinero, ¿verdad? Ahorita vemos cuántas naciones están peleando por sacar la vacuna del COVID-19 y no crean que es para sanar al prójimo, para ganar dinero. ¿Cuánta gente de repente pues ha subido los precios, no solamente de las mascarillas, del alcohol, del gel, de todas las cosas?
aprovechando todo esto. Y piensan que son inteligentes. Y piensan que son vivos. Y piensan que son sagaces. Pero eso lleva después a la ruina. El dinero se deshace nada. Decía, codician campo, roban casas, y las usurpan, violando todos los derechos al hombre y los mojan de su herencia. Vemos también cuánta gente se queda con la herencia de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, no trabajando nada, y a la mala, solamente por la ambición de poseer. ¿Cuántas gentes que hay que se mueren, dejan testamento y después se pelean los hijos, se pelean los nietos, se pelean todos? Por una mugre tierra, por una mugre casa, por un mugre terreno. La avaricia es horrible, pero al final uno queda sin nada, porque uno llegó sin nada. Por eso dice el Señor, cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente las tierras, no habrá parte para ellos. El dinero fácil se va fácil. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 9, el Señor no está ajeno a lo que pasa, a esas injusticias que ya he mencionado. El Señor no está ajeno a las situaciones que son desiguales. El Señor no está ajeno a las cosas que están pasando en nuestro mundo. Porque hay gente aún que dice ahorita que la soberbia hace que uno dice, Dios ni se entera, el Señor no existe, no hay Dios que me pida cuentas. Y se basan en su fuerza, en su poder, en su economía, en las cosas que ellos piensan. Pero a medida que pasa el tiempo, a medida que uno envejece, a medida que uno se enferma, a medida que uno pierde las fuerzas, se va dando cuenta quién es. Y se va dando cuenta quién es quién. Que es Dios el que permanece y que son el que pasa. Al final, uno termina acudiendo a Dios. Y por eso es bien importante esto que nos dice al final. Pero tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Tú los miras y los tomas en tus manos. El pobre se encomienda a ti, tú eres el socorro del huérfano. Si nosotros nos sentimos pobres, si nosotros nos sentimos débiles, si nosotros nos sentimos necesitados, acudamos al Señor. Él será nuestra fuerza, Él será nuestra riqueza, Él será nuestro vigor, aún en los momentos de debilidad, aún en los momentos de enfermedad, aún en los momentos más difíciles. Esto con el Salmo 9. Y con el Evangelio, esto que nos presenta Jesús, cómo se confabulan los fariseos, que era la gente, vamos a decir, religiosa, los laicos religiosos que cumplían la ley de Moisés, para acabar con Jesús. Y Jesús tiene que huir, ¿verdad? Jesús es prudente y va. ¿Y para qué se va? ¿Solamente para salvar el pellejo? No. Cura a los enfermos. Aquellos que los fariseos no querían que curar el sábado, va y los cura. Hace su misión. Jesús no se queda ajeno a esta misión que Dios le ha dado. Solamente les advierte que no lo sepan aquellos que lo quieren matar, porque están malinterpretando el mensaje. Incluso después vamos a ver que algunos van a decir que pensaban que hacían milagros en nombre de Dios, ¿verdad? A ese extremo llegar, ¿verdad? Pero el extremo era quitarle la vida. ¿Y cuánta gente hay que piensa que si alguien está haciendo algo bueno, una obra de caridad, está teniendo compasión de un prójimo, está haciendo una obra en favor de alguien débil, en favor de alguien que necesita, pues muchas veces decimos, ¿quién sabe qué querrá? Es un interesado. Y a veces hay gente que lo está haciendo de corazón. No faltan los que sí son interesados, no faltan los que sí tienen una doble cara, pero la mayoría de la gente es noble, la mayoría de la gente es buena, la mayoría de la gente hace las cosas de corazón. Y por eso, si nosotros malinterpretamos esos gestos, pues es porque a lo mejor a veces no estamos en sintonía con Dios.
hay cosas que se ven, como se dice, a leguas, ¿verdad? Y podemos ver quién tiene doble sentido o quién tiene una doble intención. Pero hay gente que inmediatamente vemos que lo hace de corazón. Y por eso hay que tener en cuenta esto que dice el profeta Isaías: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, y en quien tengo mis complacencias, en él he puesto mi espíritu. Un hombre de Dios o una mujer de Dios siempre van a hacer el bien. Un hombre de Dios o una mujer de Dios siempre van a ayudar a su prójimo. Un hombre de Dios o una mujer de Dios siempre van a tener misericordia del débil. Y por eso tratemos de no tener la misma actitud que tuvieron los fariseos hacia la gente de Dios, ¿verdad? Porque a veces nosotros tomamos las mismas actitudes que tuvieron esos que se decían religiosos. Juzgamos, nos vamos con la finta, no discernimos realmente, no nos ponemos a pensar cuáles son las intenciones más profundas de nuestros prójimos al hacer la caridad. Pidámosle al Señor que nos dé no solamente los ojos para ver, sino también el dedos del espíritu de discernimiento para ver lo que es de Dios y lo que no corresponde a Él. Después de preparar la tierra y de sembrar, se ha recogido el trigo bajo el sol otoñal. Ha sido necesario blancar y nacer. El trabajo del hombre ha hecho este pan. Es este pan que presentamos hoy, el pan de nuestra vida, el pan de nuestro amor, el pan de nuestra tierra, del gozo y del dolor. Nuestro esfuerzo es hacer nuestro mundo mejor. Faltando el vino en las bodas de Cana, tu madre se te acerca y te lo hace saber. Los sobres llenen de agua y háganlo probar. Necesario es el vino para celebrar. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El amor y la gracia de tu Hijo hecho hombre por nosotros sea nuestro socorro, Señor, y que al nacer de la Virgen no menoscabó la integridad de su madre, sino que la santificó, nos libre del peso de nuestros pecados y vuelva así aceptable nuestra ofrenda delante de tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en la memoria de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaba el Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles, a los santos, te entonamos nuestro canto, proclamando tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eliodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos y hermanas el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero
Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en un mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en un mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Oremos. Al recibir estos sacramentos, Señor, imploramos de tu misericordia, que cuando nos gozamos en la festividad de María, siempre Virgen, nos entreguemos como ella en servicio de tu plan de salvación de los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de Sagrado. Niña que nació limpia de pecado, niña que no murió, sino fue llevada hasta Dios. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que Dios los bendiga.